Gracias por esta invitación para participar en una mesa absolutamente de lujo. Estoy acá inhibida. No, es verdad, es cierto, porque es brillantísima, fueron brillantísimas las exposiciones anteriores a la mía y ya voy pidiéndoles disculpas porque sí, un gran nivel, realmente felicitaciones a la provincia por tener estas mujeres pensando por acá. Y cuando escuchaba justamente a mis compañeras de mesa acá, en realidad fui reescribiendo todo lo que quería decir, porque fui dialogando con ellas. No es que lo puse acá porque el cuaderno este no se me domestica, no consigo mantenerlo. No se queda donde yo lo pongo. ¿Qué va a ser? Entonces fui dialogando con ellas, porque a esta edad y todo hablo mucho del pensar en conversación, que es la forma más hermosa de pensar. Tengo una listita de cosas que no quiero dejar de decir, pero primero voy a hacer un pequeño comentario, ¿no?, sobre lo que Soledad dice, complementar un poco, bueno, el gran libro de Carol Pateman, ¿no?, sobre el contrato sexual, que dice que todo el tiempo hasta el presente permanecen dos formas de normativa, la legal y la de estatus, y nunca jamás hemos conseguido que la normativa legal toque o incida de manera alguna en la historia del estatus. ¿Y cuáles son las dos formas del estatus que conocemos? Y la raza y el género. Primero el género, después la raza. O sea, la ley no las toca. Me acordé mucho de ese texto, que para mí no es seminal, porque como una alumna me dijo una vez, no, seminal no, profesora, es ovárico. Es un texto ovárico, se los tuve que explicar para que entiendan que digo ovárico en ese sentido, que es un texto fundacional para comprender y para pensar por qué el derecho no llega a destino jamás. Aquí hay una persona que ha trabajado junto a personas del derecho en varias circunstancias, pero no he conseguido abandonar mis dudas sobre ese lenguaje del Estado que es el derecho, ¿no? Es difícil. Hay algunos casos maravillosos que nos devuelven la esperanza, pero la mayor parte de los casos, lo que me está haciendo proponer en una cantidad de foros, y ahora lo propongo a mi interlocutor acá, la idea de que es necesario hacer un juicio ético a la justicia, o sea, juzgando la justicia de género en Argentina y hacer un levantamiento pormenorizado y organizado, un archivo de esos fallos vergonzosos, ¿no?, en que se muestra y que los jueces son personas no habilitadas, muchos de ellos no habilitadas para cumplir con el papel que deberían cumplir. Yo voy a después explicar un poquito eso. Entonces, porque tenemos implantados unos chips. Yo siempre digo que el intelectual, nuestro papel fundamental es la donación de palabras, ¿no? Entonces, en algunos textos míos, y cuando hablo a lo que vos te referiste hoy, yo le llamo nuestros chips implantados, y hablo de una serie de películas como Matrix, como Total Recall, que es la primera de Schwarzenegger, como Blade Runner, que son películas que hablan de eso, de cómo el héroe identifica, que actúa por una memoria que nunca eligió, que es un chip implantado. Entonces, ¿qué es lo más humano de lo humano? Lo más humano de lo humano es identificar chips que han sido implantados en nuestra complexión, ¿no?, cognitiva, racional y afectiva, y sobre los cuales jamás decidimos. Entonces, en este mundo hay diversas morales que pueden ser elencadas, las costumbres obligatorias de una sociedad, puedo hacer una lista de ellas, los derechos, las leyes, o sea que puedo hacer una lista, pero está la ética. Y la ética, en un texto mío que no circula en Argentina, que circuló en Brasil muchísimo, lo estudian los estudiantes de Derecho, hay dos éticas solamente, dos éticas, nada más. La ética insatisfecha, que es de aquellas y aquellos, de nosotros y nosotras y nosotres y toda la variedad de deseos aquí presentes, que nos preocupamos por los chips que nos hacen actuar
y trabajamos para desimplantar algunos. La ética de la insatisfacción, ya Foucault tiene esa expresión de la ética de la insatisfacción, y la ética de los conformes, que simplemente reproducen no es un mandato, como muy bien lo dijiste con otras palabras, es una programación. Seres humanos que solamente reproducen su programación sin ningún grado de insatisfacción o curiosidad. Son dos éticas en el mundo. La aldea más pequeña, de pocas familias, de 4, de 5 casas, están las dos éticas, y en la sociedad más compleja y más numerosa están las dos éticas también. Yo, orgullosamente, mi piel política es la piel política desobediente, que inspecciona los chips e intento porque no es fácil desimplantar esos chips. Inclusive para las mujeres más feministas y que trabajamos dentro de la producción de un pensamiento feminista, sabemos que esos chips nos controlan, actúan en nosotros, en nosotras, y que es una tarea de la vida entera desactivarlos, de la vida entera. El chip de la desconfianza hacia las otras mujeres y el chip racista. Son los dos primeros automatismos. Entramos en un ascensor, entramos en un colectivo, entramos en un espacio público. Dos primeras, ¿no?, acciones de nuestros cerebros es identificar quién es mujer y quién es hombre, y ahí cuando encontramos un cuerpo no binario quedamos absolutamente capturados hasta poder entender qué es aquella que tenemos adelante, y quién es incluido y quién es excluido o excluida, y el principal indicador de esa inclusión o exclusión es la raza, la lectura racial de la persona. Eso es automático. No estamos en ningún espacio público hasta que no podamos, hasta que nos abramos camino en esa identificación visceral, ¿no?, y que está, digamos, motivada por esa implantación de chips. En la mayor parte de espacios como este es sencillo porque todas las personas son blancas. Entonces el segundo tema no entra mucho. Y quien no es blanco se ha blanqueado suficientemente como para disimular sus linajes no blancos en la sangre. Entonces facilita. Solo tengo un problema. Si me encuentro con un cuerpo acá indescifrable en el tema de género, ahí es que voy a parar. En la raza estamos todos blanqueados, porque blancos aquí nadie es. Ninguno de nosotros es. Es muy importante, ni siquiera una persona rubia, de ojos celestes, nadie de nosotros es blanco cuando llega a París. Nadie y nadie. Bien, el segundo tema con el que quiero dialogar es, muy rápidamente, y ahí paso a lo mío también rápidamente para abrir a la discusión, que es lo más lindo, de Esperanza, ¿no? Claro, con su alusión a mi texto Patriarcado del borde al centro, y la lectura de por qué amenazamos las mujeres. Qué gran curiosidad, porque durante el periodo, cuando cae el muro de Berlín, en ese periodo transicional de los años 80, en que del tránsito al desaparecimiento del mundo soviético y del mundo bipolar, que en realidad no desaparece nunca, como he dicho en estos días en mi declaración sobre cómo Argentina ha visto el tema de la situación del proceso boliviano, ¿no? Llevamos la mochila del bipolarismo, del mundo bipolar, de la Guerra Fría todavía, y no nos damos cuenta. Es necesario echarla, tirar a la basura esa mochila. No sirve, es anacrónica, es obsoleta. Pero ahí me desvié para lo que me está ocupando 3/4 de mi capacidad de mi cerebro en este momento, que es el debate sobre Bolivia. Discúlpenme, es inevitable que sea así. Entonces, ¿por qué después de un periodo multicultural, ¿no?, en que todo bonichillo, ¿no?, o una repartija, y fue una iniciativa de los Estados Unidos, una agenda norteamericana, globalizar la idea de identidades políticas y de un distribucionismo entre esas identidades políticas, el negro, la mujer, los LGBTIQ+, deficientes, en fin, la variedad de minorías
y de esa variedad de minorías incluir a algunos y dejar excluidos a los otros, que no tocó jamás, no puso nunca jamás el dedo en lo que es la riqueza y los 5 preceptos del capital, del proyecto histórico del capital: productivismo, competitividad, cálculos de costo-beneficio, acumulación, concentración. Eso no quedó tocado jamás por el proyecto multicultural. Y sin embargo, creo que es posible decir hoy, después de Trump y de las otras presidencias del continente y el proceso también de fascistización de Europa, que el proyecto multicultural está encerrado, se ha encerrado, o sea, no es más la agenda global, no es más la agenda del imperio. ¿Por qué? Y sobre todo en el tema principal que nos ocupa acá, que es el tema de las mujeres. ¿Por qué? ¿No? Que es la pregunta que vos te haces y que es la pregunta que me hago yo en los textos de la guerra contra las mujeres y sobre todo de uno de sus textos, Patriarcado del borde al centro. Son nuestros antagonistas de proyecto histórico, porque la palabra enemigo prefiero no usarla, son nuestros antagonistas de proyecto histórico que nos están haciendo un gran favor, porque nos están diciendo que nuestro tema es un tema central y no minoritario, y no marginal, no secundario, sino central de la política. Ellos nos lo han dicho. Debemos agradecerles y alegrarnos porque nos han puesto acá una gran carta en la mano. Ellos, con su rapidez, con la desesperación, con la impaciencia, con el esfuerzo que han puesto en la agenda antifeminista, nos dijeron que estamos haciendo peligrar todos los poderes, absolutamente todos los poderes. Y para esto he usado ya hace algún tiempo, y es una imagen que me vino a la cabeza justamente en un juicio ético hace bastante tiempo ya, a los 20 años de la Convención de Viena, en 2003, he dicho lo siguiente: la cuestión del patriarcado es como una pirámide invertida del circo. ¿Ya vieron las pirámides invertidas del circo? Que abajo va, digamos, alguien en una moto y después van 2 arriba, 4, 6, 8, 10 equilibristas. Entonces abajo va un equilibrista y después se van superponiendo otros equilibristas hasta formar una pirámide. Bueno, el patriarcado es el que está abajo. Si los sacamos, o sea, en estos antagonistas del proyecto histórico, los que planean y agendan nuestra historia para nosotros todos, los think tanks del norte, se han dado cuenta que tocar el patriarcado es retirar esa moto, ese equilibrista que está en la base de la pirámide, sacarla, y cae el edificio de la pedagogía jerárquica y cae el edificio de la pedagogía de la desigualdad. Todas las desigualdades caen. Es una implosión del edificio social como lo conocemos. Por el patriarcado es la forma de opresión más arcaica, más fundacional de la historia. O sea, es muy evidente para mí que nuestros antagónicos que planean y capturan nuestra historia para nosotros se han dado cuenta de eso, y por eso se han dado cuenta de que multiculturalismo no. Cuidado con el movimiento feminista, va a cambiar todo el orden social. El movimiento feminista y sus políticas y sus acciones no son para las mujeres. Y esa es una gran crítica que tengo a algunas feministas, a algunos sectores del movimiento feminista que piensan que se trata de hombres y mujeres y de los beneficios para nosotras. No, nuestra lucha es para toda la sociedad, para todas las personas y para todo el orden social. Es muy importante darse cuenta de eso y no aceptar la guetificación, la reducción al gueto de nuestras batallas. No es por nosotras, es por todos, por ustedes, o también por los hombres que sufren bárbaramente el mandato de masculinidad, que sufren bárbaramente la imposibilidad de ser felices,
porque tienen que construir una masculinidad que es un fardo difícil también. Entonces, lo que había preparado es una listita de mis temas que cruzan con la cuestión del derecho, que cruzan con el lenguaje del Estado, ¿no? Y eso es lo que voy a exponerles aquí rápidamente, como esa lista. En primer lugar, el tema de las sociedades nuestras, que son sociedades transicionales, ¿no? Las sociedades transicionales, que son característicamente las sociedades latinoamericanas, son sociedades más violentas del mundo en términos de género. Nosotros tenemos el problema de sociedades violentísimas en las relaciones de género y muy feminicidas. ¿Por qué? Porque los hombres en nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son sociedades en proceso de criollización. No hablamos mucho de raza, es un error en nuestro país, la raza no está nombrada, pero yo sé que existe. Y nuestras sociedades son sociedades donde toda América Latina, y Argentina también, transitamos, ¿no?, de estructuras que son comunales, sin ser puramente comunales, pero que son vinculares, que son, y transitamos en la dirección del individualismo y de la modernización. Son sociedades en permanente estado de modernización. En este permanente estado de modernización, de abandono de los vínculos y del camino hacia un mundo de individuos solos, competitivos, en ese proceso, la posición masculina es la posición del criollo, ¿no? Es una posición de extraordinaria inseguridad. Yo llamo a esa posición una posición bisagra. ¿Qué quiere decir? Ese sujeto criollo o en transición al acriollamiento, ¿no? Y hablo de todos los espacios de la República, ¿no? Cuando mira al hombre, al alemán, ¿no? Cuando mira al blanco, es no blanco. Y cuando mira a su negro al interior, ahí se transforma en blanco. Eso le llamo posición bisagra de los hombres de todos los niveles de nuestras sociedades. Es una posición extraordinariamente insegura en lo racial y en lo sexual, que hace que ese hombre sea disminuido frente al norte, frente a Europa, y reconstruya, restaure su masculinidad mediante violencia ante su gente, ante su familia, ante sus mujeres y ante sus hijos e hijas. Eso es lo primero que quería decirles aquí, que tiene que ver con esa permanente transición al norte, al cual nunca llegamos y jamás llegaremos, porque no somos eso. No somos eso. Ahí lo que se requiere es un buen espejo, lo que llamo en un texto escrito a 4 manos con una amiga mía, del espejo de la reina mala. El espejito de la reina mala es un instrumento femenino en los cuentos que es mala, pero tiene un buen espejo, ¿sí?, que le va a decir lo que está mal, y lo que es feo y lo que es malo. Es imprescindible transformar en ese utensilio en un utensilio. Bueno, ¿y ahora? No muevas mucho la cabeza. Bueno, pero es que yo soy así, muy vehemente. Bueno, así agarro las 2 hojas, estas 2. Esta libreta es... perdón, de nada, me lo siento mucho. Bueno, entonces esa es las sociedades nuestras, y necesitamos que esa sociedad tenga un espejo, tenga espejo. Es fundamental, aunque duela. Y que los hombres de esta sociedad también aprendan a utilizar el espejo de la reina mala. Ahora, ¿sí? Bueno. El segundo tema del que quería hablar y que cruza muy fuertemente la cuestión del derecho es lo que he llamado el error zaffaroniano. El error zaffaroniano, no tengo tanto tiempo, es que nos lleva, y creo que este autor también lo ha llevado, a pesar de sus extraordinarias contribuciones al hablar de clase y raza, son unas contribuciones importantísimas, y he enseñado a Zaffaroni en mis cursos durante mucho tiempo,
pero cuando va a pensar en los crímenes contra nosotras las mujeres, no puede dejar de verlos como un crimen menor. Y esto es una categoría mía, un crimen menor. ¿Por qué? Porque es un crimen en su perspectiva y en la perspectiva también del sentido común. Y aquí nuestro gran juez va a coincidir completamente con el sentido común. Es un crimen de la intimidad. Y al ser un crimen de la intimidad, no puede ser un crimen plenamente político. Lo retira de su publicidad, eso es la influencia de Foucault en su pensamiento, ¿no? Porque es también un elemento, infelizmente, del gran pensador francés, esa idea de que lo íntimo no debe ser mirado con el ojo panóptico, o sea, que debe permanecer allí. Y entonces, la cuestión nuestra es entender que el patriarcado no es un orden moral, ni siquiera un orden religioso, sino que es un orden plenamente político. Y que ese orden político se reviste, se disfraza de orden moral y de orden religioso. Pero eso es fácilmente comprobable. ¿Por qué? Porque en el mundo entero existen narrativas morales y narrativas religiosas que van a colocar a la mujer en la posición de sospechosa moral. O sea, la sospecha moral de las mujeres es la sospecha a Eva, ¿no? Pero esa narrativa del Génesis es una narrativa judeocristiana de cuento de origen o narrativa de origen de nuestro mundo, del mundo judeocristiano, pero sorprendentemente se encuentra en narrativas diversas de orígenes de pueblos de los 5 continentes. Entonces, en los 5 continentes hay narrativas de origen de pueblos que van a decir que la mujer o se come la manzana, o le gusta mucho el sexo, o abandona el rebaño, eso es África, o como en el caso que cito en las estructuras elementales de la violencia, o en realidad mezcla el instrumento más precioso inventado por la humanidad, que es la flauta, lo mezcla, lo tira, lo deja tirado entre la sangre menstrual. Esas son todas narrativas muy distintas, pero cuyo discurso es el mismo. La mujer no puede ser dejada sola, porque es vulnerable en su moralidad. Su moralidad es vulnerable y fácilmente cooptable por las fuerzas del mal. Entonces debe ser disciplinada. Y una vez que es disciplinada, ahí comienza la historia de la sociedad, ahí comienza la historia de la civilización. Es tan profundo y tan basal, ese es el implante del chip, o lo que vos decías, el estereotipo. Es tan profundo y tan basal que solamente revisando las narrativas de origen, incluyendo la nuestra, podríamos entender cómo eso nos programa en un sentido mecánico, como un chip, cómo eso nos programa para actuar, para juzgar, y nuestra mirada sobre las mujeres, nuestra mirada de hombres y mujeres sobre las mujeres. Nosotras también, porque el patriarcado además de un orden político, es un orden hegemónico. O sea, todas las personas, hombres y mujeres, absolutamente todas sin excepción, entramos al mundo programadas para mirar el mundo con el ojo del patriarca. O sea, en ese sentido es hegemonía en su definición clásica. Todos y todas aprendemos a mirar el mundo con el ojo del patriarcado. O sea, cómo deshacer eso es un proceso lento y que demanda conciencia. O sea, sin conciencia, sin trabajo en esa conciencia, es imposible transitar en la historia. Entonces, el hecho de que el patriarcado sea un orden político que empuja a las mujeres al mundo de la intimidad y de la moralidad, y empuja a los hombres en la dirección de la posición política y del trabajo político, hace que todos los crímenes contra nosotras sean vistos como crímenes
no políticos, sino morales e íntimos, o sea, de la condición privada. El otro aspecto del error zaffaroniano, del crimen menor, ¿no?, es la cuestión del garantismo. Y esto lo he formulado y lo he pensado en una situación en que tuve que participar en el jury al juez Rossi, en Entre Ríos, que fue juzgado, se intentó juzgarlo, las 73 organizaciones de la Asamblea de Paraná intentaron juzgarlo porque él colocó en la calle a Wagner, que fue el asesino de Micaela. Y es un juez garantista, o sea, es un juez de la línea zaffaroniana, es un juez de los buenos. O sea, al pensar la cárcel, al pensar en la ineficacia de la cárcel, en la incapacidad de la cárcel de reformar a los presos, en la injusticia carcelaria, porque realmente lo que habla Zaffaroni, la selectividad de la justicia, es un hecho. Si uno ve los espacios carcelarios, va a encontrarse con espacios no blancos, de negros tumberos, ¿no?, de gente, de negros villeros. Esa es la cárcel y es real. Hay una selectividad de la justicia cuando hablamos de la raza. Entonces va a aplicar este juez Rossi y otros también esa misma idea de que es mejor soltar al preso. O sea, porque el preso está sufriendo una injusticia en la cárcel. Solamente que el error garantista es el siguiente: por detrás del garantismo hay necesariamente una idea de acción afirmativa, un precepto de acción afirmativa. La justicia va a tener que corregir el error de la injusticia histórica en términos de raza y de clase. La justicia va a ser una justicia ecualizadora, o sea, va a percibir una escena de poder que es la escena que va a causar la selectividad de la justicia y va a intentar modificar esa escena de poder mediante la acción de jueces influenciados por el pensamiento garantista. Pues por detrás hay necesariamente, aunque no está dicho, un precepto de acción afirmativa, es decir, un precepto de discriminación positiva. Solo que en el caso de género, la discriminación actúa en sentido contrario, porque la escena de poder se transforma. En el caso de los crímenes contra la propiedad y crímenes contra la persona, pero asociados a la relación de poder injusta en la sociedad, el acusado y el sentenciado, el condenado, es en general alguien que está en desventaja en el orden social, ¿no?, por raza y clase. O sea, es el que está en la posición de despoder, de no poder. En el caso de género, lo que el garantismo no consiguió identificar es que la escena se invierte, porque el acusado, el procesado y el sentenciado es el que en la escena del crimen está en la posición de poder. Y por lo tanto es necesario un garantismo, pero es necesario un garantismo para la víctima, o sea, al revés, al contrario de lo que el garantismo convencional nos enseñó a pensar. Eso es algo que es muy importante hablando para personas que actúan en el campo del derecho. Para los crímenes patriarcales, el garantismo tiene que ser pensado cabeza abajo, o sea, para el beneficio de la víctima. Y la acción, la acción afirmativa y la discriminación positiva, que son dos nombres para lo mismo, deben funcionar en sentido invertido, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de la justicia? ¿Qué es la justicia, ¿no? ¿Cuál es el papel de un juez? ¿Cuál es el papel de un juez que importa? ¿Es la cárcel como destino final del hacer justicia? ¿O es el papel pedagógico de un juez? En mi humilde comprensión, el juez es un pedagogo. O sea, su sentencia
tienen necesariamente que tener un papel pedagógico, enseñarle a la sociedad, pasar el mensaje a la sociedad de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y también pasarle el mensaje a la sociedad de que debe ser una sociedad más igual. O sea, la cuestión de la ecualización de la sociedad, del ataque a las relaciones de poder que damnifican, que hacen imposible la felicidad de todos, no solamente de los sin poder, es un papel de la justicia. Si la justicia no alcanza, si el derecho no alcanza ese papel, esa eficacia pedagógica, la justicia en realidad no tiene su papel transformador de la sociedad, que es el papel que le esperamos tener. Nosotros, ¿qué esperamos de hacer justicia? Que la sociedad cambie. El juez es un pedagogo, alguien que está enseñando, y es muy importante que se dé cuenta de eso. Luego, bueno, sí. Ahí pasa en mi secuencia de temas, rápidamente quiero hablar del fuero íntimo y el fuero público, ¿no? O sea, que siempre es necesario tener en cuenta que el fuero público a veces puede y debe actuar en contra de nuestro fuero íntimo. Y eso se ha visto, ahí no tengo tiempo de contarlo, pero por eso los procesos plebiscitarios muchas veces no funcionan bien, porque en el proceso plebiscitario todo el mundo es anónimo, o sea, es un voto escondido. En realidad, por eso también la justicia comunal es más interesante que la justicia de Estado, porque la justicia comunal es eminentemente deliberativa y existe entre nosotros. O sea, la gente conversa y habla de lo que está pensando. La justicia de mano escondida muchas veces permite que el fuero íntimo se superponga al fuero público. Y son, por ejemplo, la diferencia entre el prejuicio y la discriminación, que tiene que ver con tu tema también. Prejuicios tenemos todos. La cuestión es tener clarísimo de que el prejuicio, que es inevitable en todos los seres humanos, no atraviese al fuero público, no incida en el fuero público, el prejuicio no cause discriminación. Entonces es imprescindible que la sociedad sea instruida, sea concientizada sobre la existencia del prejuicio. Quizás no se puede eliminar el prejuicio, pero lo que sí se puede eliminar es el tránsito, el puente del fuero íntimo al fuero público, ¿no? El otro tema. Son para discusión en realidad, ¿no? Luego viene un tema que nos afecta muchísimo en la sociedad hoy, estoy terminando ya en un minuto, que es el tema de la justicia popular, ¿no? El escrache y el linchamiento, que son dos formas de justicia opuestas. En la tradición argentina, el escrache es una forma de tribunal popular. ¿Qué quiere decir? Tiene tiempo. O sea, el escrache no es un linchamiento. Curiosamente, se ha transformado en una especie de sinónimo, escrache con linchamiento. Como hemos visto en los periodos históricos o en el periodo histórico de las leyes de impunidad, ¿no? La gente se montó un formato de juicio popular, que es un tribunal público, o sea, un tribunal que entonces actuó como un tribunal porque tuvo que prescindir de la actuación de los tribunales de Estado. Hubo un periodo en que los tribunales de Estado dejaron de funcionar, entonces la gente montó los escraches. Pero son tribunales, ¿por qué? Primero, porque hubo mucho tiempo de deliberación, mucho tiempo de entrevista a las personas de las cuales se sospechaba y testigos. Se entrevistó a muchísimos testigos para ver si esa persona realmente qué hizo esto, otro testigo. Es esa persona si realmente actuó, se torturó, secuestró, sí. Luego se entrevistaron a los vecinos. Eso duró muchas veces meses y hasta un año, en algunos casos más de un año. Y sobre todo hubo derecho al contradictorio, hubo deliberación en el sentido de que se permitieron las dudas
al interior. No fue entonces un juicio espontáneo. El linchamiento, que es uno de los problemas de nuestro movimiento feminista hoy, es una cosa muy distinta. El linchamiento moral me refiero, pero que es lo mismo, porque es el asesinato moral de una persona. El linchamiento es espontáneo, ¿no? Y no permite el contradictorio al interior, que es indispensable, y no hay tiempo, no hay la deliberación. Entonces, la mayor parte de las veces acertamos, porque sabemos que la sociedad es desigual, y porque sabemos que los hombres abusan de las mujeres, y porque sabemos que los hombres están trabajando arduamente para retener su parcela de poder. Pero hay un margen de error, y ese margen de error es muy peligroso porque amenaza el camino de nuestro movimiento. Hay un riesgo ahí y yo estoy alertando. Yo justamente en estos días estoy siendo linchada. Tanto hablé del linchamiento, acabé siendo víctima de un linchamiento. Menos mal que siempre dije que el linchamiento es malo, ¿no? Parece que hubiera anticipado, ¿no? En defensa propia. Finalmente, quiero hablar de la gran diferencia. Además, eso afecta a las escuelas. Iba a hablar hoy un poco de las escuelas secundarias, de la catástrofe de género que se está dando en las escuelas secundarias, sobre todo hoy. Pues son muy jóvenes, son niños, y está habiendo una imposibilidad de las personas de gestionar su deseo y su no deseo. O sea, hay una especie de pedagogía de la clausura de la gestión cuerpo a cuerpo y cara a cara de lo que queremos y de lo que no queremos, entre iguales, que no son iguales, porque como el patriarcado atraviesa toda nuestra sociedad y como dije es fundante, las personas en posición masculina y femenina no son iguales. Pero digamos, a esta desigualdad estructural no se le suma necesariamente entre adolescentes la desigualdad institucional de un jefe, de un profesor. Eso es algo que potencia y se aprovecha de la desigualdad estructural del patriarcado. ¿Entienden rápidamente lo que he dicho, no? Si hay dudas, después las puedo clarificar. Entonces, quiero decir, para terminar, que tenemos que tener muy claro que el Me Too norteamericano no es el ni una menos nuestro. Son dos consignas y dos movimientos, ambos dos importantes, pero que funcionan en sociedades que no tienen ni una historia colonial, ni una historia republicana equivalente ni parecida. Son dos sociedades totalmente diferentes, donde la relación Estado-sociedad es diferente, donde el uso de la ley es diferente, y el Me Too es un discurso individualista. Yo también, papá Estado, yo también. Es una persona, yo, que le habla al Estado. En una sociedad que ha percibido como adecuado vivir con un abogado adentro de la almohada, en el baño, en la cocina, dentro de su ropa interior. Nosotras y nosotros no somos ese tipo de sociedad. Nosotras somos una sociedad vincular. En nuestro medio, inclusive urbano, en las grandes urbes, todavía la vincularidad y la comunalidad, la cocina funciona, ¿no? Ahí nos encontramos, conversamos, de calzón quitado, como decimos, ¿no? Deliberamos. Algo de esa cocina doméstica del mundo comunal, deliberativo, todavía funciona y todavía permanece. Entonces, el ni una menos se refiere a ese nosotros y nosotras. Y a esa sociedad que no quiere que ninguna de nosotras faltemos. Nosotras no queremos que ninguna de nosotras faltemos. No es Estado, yo también. Es nuestro interlocutor, es un nosotros y una nosotras. Y habla de que tenemos que darnos cuenta de que la entrega de la gestión de nuestro deseo y de nuestro no deseo no debe ser entregada al Estado en primer lugar, sino que tiene que ser gestionada entre nosotros. Debemos traer y devolver al seno de la sociedad, porque se perdió, porque existía y se perdió. En mi adolescencia, yo soy muy grande, ya voy a tener pronto 70 años, en mi adolescencia
nosotras y nosotros dormíamos una chica, un muchacho, en campamentos, un campamento atrás del otro desde los 13 hasta los 19 años y jamás a nadie se le ocurrió pensar que alguien podía poner la mano y si alguien la ponía, déjame tranquila, se acabó. Es necesario recuperar el arbitrio sobre nuestras propias vidas y no perderlo para un Estado que al final, en nuestro caso, nos acaba traicionando casi siempre.